Buenos días, hermanos. Pues vamos a prepararnos para poder considerar el pasaje que ahora nos toca en las Escrituras y poner atención a lo que ahora el apóstol Pablo nos va a compartir aquí en esta porción. Vamos a leer ahí el pasaje de 2 Corintios, capítulo 1, 23, y vamos a leer hasta el 2, versículo 4. Dice de esta manera: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El apóstol Pablo ha estado ventilando aquí una problemática que Dios mediante en la siguiente ocasión que me toque participar, estaremos haciendo una especie de hacer algo conciso de todo esto que hemos estado viendo. Pero está el apóstol Pablo ventilando algunas cosas en relación con esta problemática que tuvo con los hermanos corintios. A él le preocupaba porque era la iglesia del Señor. Cuando él estaba predicando, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Señor le dijo: aquí hay, en este lugar hay mucho pueblo, no temas y predica, no calles. Y pues el apóstol Pablo levantó la iglesia que el Señor tenía en ese lugar. Sin embargo, pues hubo una crisis ahí de relación con el apóstol Pablo, con los hermanos apóstoles y la iglesia de Corinto, que hace que sea una de las razones por las cuales se escribe esta segunda carta a los corintios. Ya hemos visto que en las ocasiones anteriores pues hemos considerado que el apóstol Pablo está juntamente con los otros hermanos, otros apóstoles y aún los mismos corintios en los principios y enseñanzas que estuvimos considerando. Ahora él como que se desliga un poco y empieza a hablar acerca de sí. Está tomando la posición de él como liderazgo. Ya está hablando en primera persona. Pero aunque está haciendo esto, no es para hacerlo a él relevante sobre los demás, sino yo considero que lo que el apóstol Pablo quiere hacer en esta porción que vamos a ver es decirnos cómo debe ser un liderazgo en la iglesia y en esta relación que los hermanos deben tener. Pero también nos enseña a cómo tener un liderazgo en el medio donde nosotros como creyentes nos desenvolvemos, sea el hogar, sea el trabajo, sea el barrio, en los diferentes lugares en donde nos movemos, pero mayormente y especialmente en la iglesia, que se constituye en algo muy íntimo, muy cercano para los creyentes. Cuando venimos al Señor Jesucristo, somos parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la familia de Dios y tiene una forma de ser que el Padre Celestial nos provoca, nos convoca a través de las enseñanzas y la predicación y de los sucesos que están pasando entre el apóstol Pablo y también los corintios. Entonces aquí el apóstol Pablo se presenta como líder. La palabra líder, dice el señor Roberto Lloyd, que viene del vocablo inglés líder, que suena algo parecido, pero que en general significa ir al frente.
Y que de entre todas las imágenes que nosotros tenemos en la Escritura, la imagen que más nos deja de alguien que va liderando y que va al frente es precisamente el pastor y las ovejas, el pastor con su redil. En México, en América Latina, pues el pastor va atrás, arriando a las ovejas. Pero en el Medio Oriente, y más en aquellos tiempos bíblicos, el pastor va adelante. Y como él decía, las ovejas oyen su voz y le siguen. Así que, pues esta es la imagen que nos deja el liderazgo. Voy adelante, voy siendo el ejemplo, voy siendo el modelo, voy siendo el que lleva. Y todos los demás vienen siguiendo. Es interesante que en nuestra Biblia 60 aparentemente no se usan las palabras líder, liderazgo, liderar, sino que se usan más bien términos como siervo, servidumbre y servir. De alguna manera el apóstol Pablo, a través de los modelos que nos da de su liderazgo en medio de la iglesia como apóstol de Jesucristo, es un hombre que es líder, es un hombre que va al frente, es un hombre que no se queda atrás, pero es un hombre que es siervo. Y lo que vamos a ver es eso, el apóstol Pablo con un líder de servidumbre que busca el bien de otros, servirles intensamente para ayudarles en su edificación. Entonces el apóstol Pablo, esto es lo que espero que podamos observar, estas verdades de la palabra de Dios. Ya aprendimos en el pasado que ellos eran sencillos y sinceros por la gracia de Dios para tratar a los hermanos. No eran personas rebuscadas, ni así impresionantes, ni líderes deslumbrantes, sino personas sencillas, sinceras. Y así Dios los utilizó para su gloria y para su honra. No se trata del relumbre de ellos, sino se trata de la gloria de Dios. No se trata de que los vean a ellos o que vean a Pablo, sino que se trata de la gloria de Dios. Sin embargo, esto no quita el que nosotros seamos responsables unos de otros para hacer las cosas correctamente y para edificar. Quiero que se quede por favor en sus mentes que todo es para edificación. Cuando el apóstol Pablo estaba instruyendo a los corintios y les escribe la primera carta, les dice Pablo a la iglesia: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como creyentes, hacer todo para edificación. En este caso, el tema será, como hemos traído, el tema general es de esta porción, vida espiritual en conciencia. O sea, algo que nos hace estar profundamente convencidos y entendidos de que esto es algo que hay que hacer. Vida espiritual en conciencia, cuidando el gozo de la fe en los demás. Y a mí me llamó la atención al estar pensando en esto, precisamente esta relación que tiene la fe con el gozo y el gozo de la vida cristiana en una relación unos con otros, porque este es el énfasis principal. Muy bien, pues vamos aquí a comenzar. El apóstol Pablo estaba buscando la firmeza de los hermanos corintios. Y cuando él los visitó y las situaciones diversas que tuvieron, pues hizo que aquello estuviera muy ríspido. Hagan de cuenta ustedes que en un momento dado, después de escribir Primera de Corintios, los visita urgentemente porque se da cuenta que los corintios tienen algún problema serio. Entonces tienen una reunión en donde dicen los comentaristas de la Escritura que en esa reunión es tan fuerte la discusión que tienen unos con otros, los corintios con Pablo especialmente y con los apóstoles, pero principalmente con Pablo, que el apóstol tiene que salir de ahí o es echado por los corintios por el enojo tan fuerte que hubo entre ellos. Él regresa a Éfeso y desde Éfeso escribe otra carta. Escribe una carta en donde él habla fuertemente con los corintios y la envía y se queda en espera del resultado. Una discusión fuerte,
una carta dura, enérgica, en donde él no tiene miramientos para exhortarles, que es una carta que no tenemos, y luego él queda en espera, aguardando que Dios haga el trabajo en el corazón de los corintios, cosa que sí sucede. Dios mediante lo veremos en la siguiente ocasión. El apóstol Pablo habló tan fuerte y las situaciones entre ellos estuvieron tan enérgicas, que él cita en toda esta porción que venimos estudiando, cita varios testigos. Entre ellos pues vemos que les dice que él escribió con sencillez y sinceridad, y que la gracia de Dios estuvo con él, que su conciencia redimida le daba testimonio de que ellos estaban viviendo así. Hacía también, les decía que él no hacía planes a la ligera, porque había intentado ir y después decidió que no iba, que no hacía planes a la ligera, motivado por la carne, sino que él ministraba, como todos los creyentes los deben hacer, viviendo una vida espiritual delante de Dios, ante la fidelidad de Dios, ante la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, y que él estaba predicando las promesas fieles de Dios y no iba a contradecir con una vida que presentara otra forma a estas predicaciones de la fidelidad de Dios. Y aquí en esta porción él utiliza una frase que es también muy impactante cuando él dice, ahora, dice aquí, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Entonces estas cosas las hace el apóstol Pablo con el propósito de enfatizar que él está siendo una persona honesta, y Dios sabe que es honesto en todo su trato que está teniendo con los corintios. La contraparte eran los falsos maestros que estaban en aquel lugar, que constantemente estaban atacando al apóstol Pablo, buscando cualquier oportunidad para disminuir su liderazgo delante de los corintios. Entonces él les está diciendo que él ha usado todo esto precisamente con el testigo de Dios y del Evangelio y de Jesucristo y de todo lo que él estaba predicando. Aquí entra para explicarles que una razón bien definida por la cual decidió no ir. Dice, por ser indulgente, y yo pongo a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía. Aquí es de donde sacamos el pensamiento de que esta manera de ser, esta decisión de ser indulgente con los corintios es ser tolerante con ellos. Él tuvo una actitud tolerante, inclinada a perdonar, a atenuar los yerros de los corintios, aquellos malos entendidos que ellos habían tenido motivados por los falsos maestros, y a concederle esa gracia de esperar y aguardar a que Dios hablara a sus corazones. Entonces, por ser indulgente con vosotros. El apóstol Pablo no estaba buscando el favor de su amistad o su apoyo monetario o alguna otra cosa. Él estaba interesado en los corintios, él los amaba profundamente, y todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo precisamente porque pues él quería que ellos pudieran crecer y ser edificados en la vida espiritual y pudieran comprender lo que él estaba haciendo. Entonces no buscaba estas cosas. Él estaba en esta condición. Era como una especie de padre en donde pues si nosotros queremos ser buenos padres, no nos la pasamos con rigor sobre nuestros hijos para poder ser buenos padres. Necesitamos toda la variedad, y especialmente el amor, la compañía, el escuchar, el conversar, el platicar, y cuando surja alguna cosa que verdaderamente lo implique o lo necesite, pues entonces sí utilizar el rigor e instruir a los hijos en la necesidad de obedecer y ajustarse a las cosas que están mandadas, y tener una disciplina personal sobre aquello que no se debe hacer. Pero no se vive con el puro rigor, y el apóstol Pablo era lo que estaba haciendo. Él tenía buena comunión con ellos, él podía saber que podían disfrutar y gozar de la comunión unos con otros, pero en este caso el apóstol Pablo está utilizando palabras de rigor, acciones rigurosas, hablando y mandando a los corintios lo que ellos tenían que hacer en relación a la verdad de la palabra. Pero como digo, también fue un hombre que supo esperar
y aguardar a que Dios estuviera haciendo en la vida de los corintios su acción. Hay una lección que me parece a mí muy importante y está en la espera. Muchas veces nuestra actitud es estar actuando constantemente, resolviendo, haciendo. Tenemos miedo de detenernos tantito y esperar que Dios obre. Recuerdo que en diferentes momentos, platicando con otros hermanos y otros platicando conmigo, con alguna frecuencia nos decíamos: vamos a esperar al Señor. Oye, es que pasa esto y está sucediendo esto, y me dijo aquí, me dijo, yo digo allá, y yo creo que hay que hacer esto, hay que movernos para allá, hay que presionar. Pero a veces llegábamos al punto también de decir: vamos a esperar al Señor. Dios está vivo y está actuando, como lo vimos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo decía, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que también nos librará. No era la petición del apóstol Pablo la que hacía aquello, era Dios que está en acción. Nosotros no tenemos un Dios muerto, sino un Dios vivo que actúa, y actúa en los problemas que nosotros tenemos en la vida. Pero tenemos que aprender a utilizar la sabiduría de Dios para tratar los problemas. Tenemos que aprender también a utilizar las palabras francas y directas, no simulaciones, no cosas que se den por entendidas, sino directa y claramente hablar las cosas. Cada uno habla en verdad con su prójimo, dice la palabra de Dios. Entonces debemos ser personas claras, directas, francas, hablar las cosas con amor, pero no simular. Y Dios, pero con esto, orar y dejar que Dios actúe en los corazones, en el de uno y en el de otras personas, en donde exista una situación de adversidad. Yo encuentro en varios lugares la espera de Dios, y cómo el apóstol Pablo nos instruye la espera de Dios. La primera es allá en 1 Corintios 11, cuando dice: es necesario que entre vosotros haya disensiones. Entonces yo creo que uno puede entender que las disensiones, las dificultades entre los creyentes están en la voluntad de Dios. Puede sonar raro, pero están en la voluntad de Dios. Allá en 1 Corintios 11 dice: los problemas, dice, para que se hagan, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La manera como reaccionamos en medio de los conflictos está manifestando cuál es nuestro nivel espiritual real. Estas son las comprobaciones. Esta es la pregunta: ¿cómo reaccionas ante algo? Ahí es donde se manifiesta de parte de Dios, a través del conflicto, los que son aprobados. Así que cada vez que yo me doy cuenta que estoy en una situación de disgusto, pues tengo que voltear a mí. ¿Cómo estoy reaccionando? A veces me encuentro gritando, a veces me encuentro golpeando la mesa, a veces me encuentro desesperado. Ese no es el camino. El camino es tener la paciencia y esperar, saber aguardar a que Dios haga la obra en medio de los conflictos, y me va a manifestar. Cuando yo me encuentro vociferando, golpeando la mesa o golpeando la puerta, pues ahí ya vemos que mi condición espiritual no está bien. ¿Cómo reacciono ante las dificultades? Hay otra parte en donde dice que, dice también la Escritura, dice que, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Dios. En este pasaje hay muchas cosas muy importantes, pero sí vemos que Dios tiene el control de todo. No está en el control del líder, no está en el control del que está a cargo, no está en el control del consejero, está en el control de Dios. Y aquí observamos que el que tiene a su cargo ayudar y enseñar
o el que tiene a su cargo una familia, o está en circunstancias difíciles, si es espiritual, entonces él tiene que ser, no debe ser un contencioso, sino amable para con todos, y tener sufrido y la paciencia. Para los hijos de Dios esto es un asunto que debemos saber valorar. Cuando nosotros leemos acerca pues, de lo que David le hizo a Urías, pues siempre acabamos pensando, bueno, ¿por qué no se movió Dios más rápido? ¿Por qué no detuvo las cosas? ¿Por qué Dios no actuó en una manera más intensa, más fuerte, más decidida, más clara? Pero vemos que Dios quiso que las cosas caminaran así, puso en evidencia muchas cosas que eran importantes en la vida de David, en la vida de Urías. Yo pienso que aquí Urías se levanta a un nivel espiritual muy definido y claro. Yo no creo que fue engañado, él se entregó y tuvo esta actitud en su corazón de entregarse a toda esta situación que generó, que orquestó David, pero esto mostró la calidad de vida que dependía de Dios, de un hombre como Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo, pues traía a su grupo de apóstoles, pues sabemos que Judas, nos queda muy claro que Judas era un ladrón, ¿no es cierto? Porque él tomaba de la bolsa. Y cuando hablaba y hacía algunas observaciones, pues él tenía el interés de que la bolsa estuviera por ahí con dinero para él poder tomar esa bolsa que servía para los gastos de los discípulos del Señor. Sin embargo, siempre me ha sorprendido que el Señor lo dejó. No hay un regaño expreso que el Señor dijera, oye, hey, estás robando, no debes hacer, sino lo dejó como Dios lo dejó. Pero se estaba manifestando lo que había en Judas. Y quedó muy claro que este hombre, aunque allí andaba con los 12, no era de los 12. Se puso de manifiesto. Entonces el apóstol Pablo, buscando su firmeza en la fe, fue pues indulgente para dar el tiempo que Dios obrara y actuara entre los corintios. Por otro lado, me llama la atención que él les dice que no les impone la fe. No que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces Pablo fue pues indulgente, esperó, aguardó como líder, como responsable del grupo de creyentes, y ahora no les impone la fe, él no manda sobre ellos en sus corazones y en sus conciencias. Él tiene que dejar que estas cosas sean de Dios, ¿verdad? Con su conciencia. No nos enseñoreamos de nuestra fe. Pablo no podía contradecir lo que ya les había dicho en la primera carta a los Corintios. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. A veces a mí me sorprende cómo las personas dependen tanto de los pastores. A veces casi las personas quieren que los pastores les digan qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Ha habido personas que se acercan conmigo y me dicen, no me dieron permiso el pastor de que yo saliera de vacaciones. O voy a hablar con el pastor para ver si puedo hacer estas o aquellas cosas. En ocasiones me ha tocado, como les habré comentado, escuchar palabras como alguien va y le dice al pastor, me quiero casar, quiero ver si quiere participar en mi boda. Y entonces él dice, ¿me vienes a avisar o me vienes a pedir permiso? No es así. Los pastores no somos dueños de las ovejas, son del Señor Jesucristo. Y debemos de respetar que el Señor Jesucristo nos está guiando individualmente. Yo soy, y los que somos pastores o estamos al frente de alguna iglesia, somos predicadores de la verdad de Dios. Estamos anunciando sus virtudes, estamos llevando a los hermanos al crecimiento espiritual, pero no somos dueños de ellos. Ellos deben seguir al Señor Jesucristo. Nosotros les animamos a hacerlo, estamos con ellos para que estas cosas sucedan. El apóstol les había dicho esto. Leía que Calvino dijo en alguna ocasión, la fe debe de estar completamente libre de las ataduras de los hombres. El señorío espiritual solo le pertenece al Señor. Los pastores no tienen especial señorío sobre las conciencias de los hombres, porque ellos son ministros y colaboradores, no señores.
Un pastor está al frente para guiar y encaminar a los hermanos a depender de Dios. Esto es la madurez espiritual. Ese es el crecimiento. Yo dependo de Dios. No entiendo la Biblia, explíquenmela. No sé de esto, explíquenmelo. Oren por mí porque... No, ahí está el punto importante, que nosotros hemos sido alcanzados por el Señor para vivir con Él, cada uno individualmente, pero siendo un redil que caminamos con nuestro Dios. Pero tu relación es preciosa, hermano, y puedes disfrutar de mucho si hay esa relación de intimidad con Dios. Cuando venimos a Jesucristo y lo conocemos como nuestro Salvador, somos iluminados, entendemos la verdad de Dios y nos convertimos al Evangelio, entonces entramos a una relación con Dios. Pero una de las primeras cosas que debemos aprender en la vida cristiana es tener intimidad con Dios, disfrutar de Él. Y esto es lo que Dios anhela. Y esto es lo que todo pastor debe anhelar, que cada hermano pueda disfrutar de una comunión íntima y estrecha con su Dios. Adorarle, amarle, conocerle, servirle de todo corazón. Este es el punto importante. No nos imponemos, no debemos imponernos a la fe de ninguna manera. Debemos recordar que la fe que el Señor nos ha dado es una fe que está libre de los hombres. Esto es una realidad. Está libre de mí. Yo no voy a seguirme a mí mismo. Soy libre de los hombres, pero me ajusto a mí. No, libre de mí. Por el otro lado, libre del pecado. Porque cuando hemos venido al mensaje del Evangelio, somos libres para no ser egoístas, para no caminar en los viejos caminos de la maldad. Ahora podemos decirle no al pecado por la gracia de Dios, y completamente libres para estar sujetos a la palabra de Dios, a sus principios. Hermanos, esto es muy importante. El apóstol Pablo lo entendía con toda claridad y era lo que procuraba que sucediera con los hermanos corintios. Así que no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto era lo que el Señor quería. ¿No lo estoy durmiendo? Bueno. Dice también aquí el apóstol Pablo, que es algo que a mí me llamó especialmente la atención, es que está colaborando con ellos para su gozo. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Y aquí la palabra es muy importante, están junto con. Vuelvo a insistir, aquí no es el señorío, sino junto con ellos. Vamos, para que descubran el gozo de la salvación. Hermanos, y algunos que ustedes que han creído hace poco en el Evangelio, que se han venido, ha venido a ser clara la fe en la salvación que Cristo ofrece, yo les quiero decir que el gozo, la invitación de venir a creer en la fe de Jesucristo es entrar a una vida de gozo a pesar de los problemas y de las dificultades. El reino de Dios al cual entramos desde ahorita, el reino de Dios al cual pertenecemos ya, no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas. Ahí estábamos y de ahí salimos para estar ahora en el reino de Dios. Y el reino de Dios es gozo, paz y justicia, porque así lo dice la Escritura. A esta vida venimos. Y aunque hay dificultades y hay problemas de pecado y hay enojos y hay muchas cosas con las que tenemos que luchar, y aunque se pudiera ver oscuramente, el énfasis es que nosotros vivimos en un reino de gozo, paz y justicia. Y es ahí donde estamos. Cuando se nos predica el Evangelio, esto es lo que nos dicen. Por ejemplo, los ángeles anunciaron nuevas de gran gozo, porque estaban anunciando el mensaje del Evangelio. Un mensaje de gozo. A esto venimos cuando conocemos el Evangelio. La presencia de Dios, dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo.
Porque estando en esa comunión con Dios, en esa cercanía, en esa intimidad, nuestras almas están plenas. No importa lo que nos rodee, no importa la dificultad que tengamos, nuestras almas están plenas. Hay plenitud de gozo en el Señor. Al llegar al cielo entraremos en el gozo de nuestro Señor, como dice, ¿verdad?, en los evangelios. Entonces nos espera un mundo de gozo y de alegría, porque nuestro Dios es un Dios gozoso. El Espíritu Santo que está presente en nuestros corazones, en el fruto del Espíritu Santo tenemos gozo, que también es algo que debe prevalecer en la vida cristiana. Una vida de fe, como mencionaremos tantito, es una vida de gozo, no es una vida lúgubre. Cuando llegó aquel tiempo de los monasterios, dejaron el peor de los, ya me están marcando aquí el tiempo, dejaron el peor de los ejemplos a las personas en un monasterio oscuro, triste, en silencio, sin conexión con las personas, hundidos en aquella oscuridad, ¿verdad?, pensando que con esto estaban agradando a Dios. Pero no es así. La vida cristiana es una vida de gozo, por la gracia de Dios y en el poder de Dios que está a nuestro favor. Nada debe interrumpir ese gozo que el Señor nos ha dado, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. No es una simulación de gozo. Este gozo tiene que ver con Dios, con la fe, con la conversión. No es un positivismo falso de personas que predican el entusiasmo y el ánimo como un fin en sí mismo. Hermanos, cuando venimos a Cristo y confiamos en sus promesas, el resultado es gozo. Gozo de Dios gobernando nuestros corazones, aún en medio de las dificultades, por fuertes que pudieran ser, como ya lo vimos en los otros domingos. Estas traen para nosotros gozo, alegría, la paz de Dios, confianza, descanso, porque así algo manifiesta nuestro Dios es que los creyentes están sobre las circunstancias, no bajo las circunstancias. Y el poder del Evangelio ahí nos pone sobre las circunstancias. Cuando estamos predicando el mensaje del Evangelio, cuando nos hemos invitado a venir a la comunión entre nosotros, lo que estamos haciendo es: vengan al gozo de la comunión que nosotros tenemos. Y a la hora de predicar y enseñar y compartir la palabra de Dios en los diferentes momentos en que lo hacemos, estamos con todo el corazón contribuyendo al gozo de las personas y a la fortaleza de su fe. El apóstol Pablo aquí les dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes. El gozo y la fe tienen una relación directa. Cuando tenemos una vida de fe, una vida que descansa en las promesas de Dios, que descansa en la doctrina de Dios, que descansa en conocer a Dios y cómo Él es y actúa, esta vida tiene gozo. Pero se necesita eso otro, ¿verdad? Porque eso es lo que alimenta esa fe y ese gozo que van juntos. Una vida de fe. Quizá las cosas principales que manifiestan la madurez espiritual es la fe, la esperanza y el amor. Y las tres cosas nos dan una vida de gozo. No es una vida que anda carcajeándose, eso pues ya cada quien como sea, ¿verdad? Pero es una vida que está gozosa. No es una vida amargada, no es una vida que está pensando qué mal me va a mí, o Dios me ha abandonado, o yo no sirvo para nada. No, es una vida de confianza, de gozo, que descansa en la esperanza de un Dios glorioso, que es nuestro Señor, que está con nosotros y nosotros estamos en Él. Pues el apóstol Pablo estaba buscando la firmeza en la fe. No fue a verlos y ellos se molestaron y asusados por estos falsos maestros, empezaron a criticar a Pablo de que él no cumplía su palabra de honor, pero era porque estaba buscando el crecimiento de ellos y la madurez espiritual. La segunda cosa que observamos aquí en el liderazgo del apóstol Pablo es que él está buscando un gozo relacional.
Porque cuando nosotros estamos en el mundo, venimos de un mundo de celos, envidias, contiendas, malas sospechas y cuantas cosas más. Pero salimos a una comunión. Dios no quiere cristianos solos, sueltos, por aquí y por allá, en comunión con otros, en donde puedan disfrutar de esa comunión unos con otros, en donde puedan tener esa relación de amor y una relación estrecha, una relación donde las personas se ayudan mutuamente, se animan, se alientan, se aman, se soportan, se perdonan, todas estas cosas, porque esta es la comunión que podemos tener nosotros en Cristo Jesús en este mundo tan difícil. El apóstol Pablo estaba buscando y encontramos dos cosas aquí. Él decidió no ir a visitarlos con tristeza y les escribió que no quería llegar a verlos con tristeza. Con esto él estaba confirmando el hecho de que él quería que se mantuviera, sobre todo el problema que había habido, la buena relación en Cristo Jesús que los creyentes tienen. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a que yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Y agrega, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Aquí observamos pues al apóstol Pablo con un deseo firme de ir a verlos con gozo. Pareciera extraño, ¿verdad?, que él escribe una carta dura, tiene un tiempo duro ahí con los corintios, hablando y platicando con ellos, y al final de cuentas él dice: no quiero que estemos tristes, no los voy a visitar con tristeza, y les estoy escribiendo porque no quiero verlos con tristeza, sino que me alegren también ustedes. Entonces él quería tener o mantener esa relación de unos con otros, esa actitud relacional por la visita y por la carta, que cuando los fuera a ver esa fuera una buena relación. Siempre hemos dicho que en la iglesia no nos preocupa que tengamos malos entendidos y que tengamos disgustos unos con otros y que de alguna manera salgan chispas en la relación. De este lado del cielo siempre será así, ya lo vimos que es necesario que haya desavenencias. Pero el asunto es que cada vez que sale una mala relación hay que resolverla de la manera bíblica. Cualquier cosa que surja tiene solución si lo pensamos a través de la manera bíblica. No nos sorprenden los problemas. Lo que sí sorprende es que no se resuelvan a la manera bíblica, y eso es lo que siempre se necesitará. Aquí el apóstol Pablo, cuando había visitado a los corintios y cuando les había escrito esta carta, él ya había puesto todos los detalles bien claros y bien definidos a los hermanos corintios de lo que ellos tenían que hacer, lo que ellos tenían que modificar, las cosas que tenían que cambiar. No tenemos la carta, no existe esa carta, nada más el Señor nuestro Dios nos dejó dos, la primera de Corintios, la segunda de Corintios, pero de 4 cartas, 2. Por alguna razón Dios no quiso que aquellas cartas quedaran aquí a nuestro alcance, pero lo que sí podemos ver es que, por fuerte que haya sido, ahí mismo en la carta el apóstol Pablo les dijo: esto mismo os escribí, para que cuando llegue, a pesar de que puso los puntos sobre las íes, también les escribió lo que él quería que sucediera para que cuando llegara no hubiera tristeza. Cuando dice aquí el apóstol Pablo: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Riley, uno de los comentaristas de la Escritura, dice: si yo os hago daño, ¿quién quedará para alegrarme sino solo gente triste? Otra persona dice, dice aquí, sigue diciendo: esto no servirá de ningún consuelo. ¿Ustedes pueden encontrar una persona triste que les anime a ustedes mismos? Más bien no. ¿Qué hará una persona triste y acongojada? Hablarles de su problema. Miren, a mí me pasó, me pasa, miren lo que me hicieron. Él estará pensando en todo este tipo de cosas, pero no se va a enfocar en animar a alguna persona.
Y entonces el apóstol Pablo dice, yo no les escribí a ustedes todas estas cosas con el fin principal y último de que estuvieran tristes. No, esto es para que regresemos al gozo de la comunión, al gozo de nuestra relación. Esta es la razón. Así que lo que dice es para vuestro gozo. Estamos colaborando para vuestro gozo, para fortalecer nuestra fe, para que regresemos a esa buena relación unos con otros, para mantenernos en este amor que debemos tener nosotros en Cristo Jesús. Pues el apóstol Pablo escribió esta carta, pero la carta funcionó. Esto que él está diciendo aquí sí sucedió. Ellos regresaron a mantener un gozo entre ellos muy hermoso. Más adelante, aunque lo veremos nuevamente en otro momento, en 2 Corintios 7, versículo 6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Aquella carta había cumplido su cometido, la espera, todo lo que el apóstol Pablo hizo funcionó, y ahora ellos estaban nuevamente en una buena relación con el apóstol Pablo y llenos de gozo. Ahora, 2 Corintios, pues al final de la carta ellos van a explicar que ahora los va a visitar y van a tener alguna relación allá con ellos, como lo explica al final. Déjenme decir esto ya para terminar aquí. El apóstol Pablo está motivado por el amor de Dios, por el ágape de Dios, para ayudar a los corintios. Dice, porque observamos aquí la frase que presenta el apóstol: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El propósito que había tenido el apóstol Pablo era manifestar su amor, y les descubre su corazón y les explica todo lo que pasó. Hace años yo escuchaba que mucha gente decía que el apóstol Pablo era demasiado práctico, pragmático, ¿verdad? Y frío y misógino y quién sabe cuántas cosas. Algunos predicadores culpaban al apóstol Pablo, pero yo cuando vamos leyendo la Biblia, cuando vamos leyendo el Nuevo Testamento, cuando vamos leyendo las cartas, cuando vamos analizando lo que él dice, observamos un hombre profundamente emotivo, con profundos sentimientos de amor por las personas, fuertes hasta la vida, hasta trabajar por otros. Dice, cuando algunos, para lo que me ha hecho falta a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido para trabajar. La verdad es que encontramos a un apóstol profundamente relacionado con ellos. Le preocupaba. ¿Ustedes cuándo han escrito una carta, o yo, verdad? Así, la mucha tribulación y angustia del corazón por otros. Por ello os escribí con lágrimas, pero intensas. Esto es una emoción profunda. Yo creo que los creyentes debemos aprender a tener vidas que sienten, vidas que tienen compromiso, vidas que no escuchan a alguien y ahí lo dejan, sino tratan de ver cómo pueden ayudar o fortalecer o participar en oración, aunque sea en alguna manera, en alguna ayuda, a entrar con ellos a una vida de mayor relación. Y aquí pues el apóstol Pablo nos muestra su corazón. Todo eso hizo él, y agrega: para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Otras traducciones dicen la profundidad del amor que les tengo, y otra traducción libre dice que supieseis cuánto más amor tengo por vosotros.
vosotros. Él había sufrido, había padecido, ya más adelante lo veremos en otros capítulos, había padecido fuertemente persecuciones, golpes, cárceles, azotes, naufragios, peligros de ladrones, muchas cosas, y le dolía en su corazón lo que estaba pasando con los hermanos, con las iglesias. Dice que el peligro, dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estaba profundamente ligado a los hermanos. Bueno, podemos decir, bueno, pues es que es Pablo, ¿no? Es un cristiano. Y nosotros debemos aprender a tener esta clase de emociones profundas por los demás. Probablemente las tengamos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, eso se entiende, pero por los hermanos, unos por otros, en la iglesia, estos otros. Esto es lo que viene de Dios. Esta es la vida espiritual que se manifiesta en cada uno de nosotros. No es una alta exigencia, porque no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra capacidad, depende de Dios. No vamos a amar con nuestro amor, esto es falso. Vamos a amar con el amor de Dios que por su gracia ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo, y en nosotros se va a manifestar. El pecado impide al Espíritu Santo, lo contrista, pero cuando andamos en una buena relación con Dios, manteniendo nuestra vida al corriente en nuestros pecados, hermanos, amamos y nos comprometemos y nos acercamos. Pero observemos nuestra vida lejos de la comunión con Dios personal, de la vida, de la Biblia, de las promesas de Dios, del conocimiento de nuestro Dios, de cómo es Él, de qué es lo que Él quiere. Lejos de esto, nuestra vida será egoísta. Esta será su manifestación. Lo cercano a esto, amaremos intensamente, profundamente al prójimo, al otro, especialmente a los hermanos en la fe, y claro, intensamente a la familia que nosotros tenemos. El apóstol Pablo quería esto. Estaba buscando la firmeza en la fe, estaba buscando su gozo, para que siguieran tener esa relación íntima, y estaba motivado por el ágape de Dios para que ellos pudieran conocer que les amaba intensamente. No era regañarles nada más o exhortarles así o haber tenido aquel exabrupto, sino que allí estaba el amor de Dios obrando y actuando a través de la vida de Pablo, porque tenía un propósito especial. Pues aquí tenemos a Pablo el líder, que nos deja algunas lecciones importantes. Déjenme mencionar tres. Una de ellas es que nos quede claro que el gozo es un objetivo muy claro en la iglesia. Dios no quiere iglesias tristes, apagadas, gozosas. Qué bueno sería que cada vez que cantemos con gozo. Si leemos los salmos, leemos los pasajes de la Escritura, siempre nos dirá: venid a alabarle con alegría, con gozo. El gozo debe estar en nuestra vida, cada quien a su manera. A lo mejor yo puedo reírme muy fuerte, o puedo reírme querido, o puedo no reírme, pero estoy gozoso, pleno. Lo manifiesto en mi deseo de estar con los hermanos, de participar con la iglesia, de estar en la comunión con ellos. Pero si yo no participo, ¿cuál gozo? No hay. Son ajenos, son desconocidos para mí, no tengo una relación con ellos. El gozo es algo que viene de Dios y nos permite gozar unos con otros, y este es el objetivo claro en la iglesia. Esta es una manifestación del reino de Dios: justicia, paz y gozo. Así debemos de ser unos con otros, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, redimidas por la sangre del Señor Jesucristo. Es una lección para recordar. La otra es: los pastores no son señores. Los pastores son ministros o servidores de los hermanos para guiarles a su crecimiento espiritual, hacia la madurez, velando por sus almas. Es posible que un pastor pueda tener la autoridad para decirle a alguien: no engañes a tu mujer, te lo mando en el nombre del Señor, porque es una
no mientas más, porque esto es algo que ofende al Señor. Y si dices que es cristiano, estás mintiendo, estás pecando contra el Señor. Esto también se puede hacer. Pero yo no puedo decirle a alguien: oye, a mí no vengas a exhortarme, porque cuando se ha visto que una ovejita venga y exhorte a un pastor? ¿Dónde se puede observar eso? Puede. Somos iguales, pero tenemos una función. Nuestra función es velar por sus almas. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Por sus necesidades, porque ustedes sigan al Señor, porque ustedes obedezcan al Señor. Y debemos darle el mejor ejemplo que podamos. Pero no son, señores. Ustedes deben de madurar espiritualmente igual que ellos, teniendo ese amor por el Señor, ese conocimiento del Señor y ese servicio al Señor en la manera personal. Ustedes y Dios, nosotros ayudamos, colaboramos con ustedes para que esto suceda. Y hermanos, creo que un punto más aquí sería, hermanos, que nuestro amor sea profundo, no superficial. Alguien nos decía en alguna ocasión, pues es muy fácil decir los amo a todos. No, manifiéstalo con uno, manifiéstalo con una persona. Te amo a ti, estoy contigo, voy a orar por ti, te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? Directo. Amo a todos. Así lo dicen los artistas, ¿verdad? Pero no es así. Un profundo amor que debe sentirse por los hermanos, que aunque no son mi familia ni es mi sangre, pero son mi familia espiritual y los amo en el Señor. El Señor Jesucristo nos dejó un buen ejemplo con su vida, que se entregó hasta lo sumo. Y cuando nos dan este ejemplo en Filipenses, yo me lo recuerdo a mí mismo constantemente, lo tenemos ahí en el cuadro que está en la entrada de la iglesia, en donde somos siervos que servimos a los demás, que vemos a los demás como superiores a nosotros mismos, a quien debemos, y este era el sentimiento de Pablo, a quien debemos de servir y ayudar y amar y considerar las palabras que dije, ponerles atención, no minimizar a nadie, no disminuir a ninguna persona, porque todos somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, con un valor eterno por el sacrificio de nuestro Salvador. Seamos profundos, hermanos, no superficiales. Eso nos sirve. Si queremos manifestar que somos un lugar donde se manifiesta el reino de Dios aquí en esta bodega, en un pesebre sencillo, en una bodega sencilla, amemos, tengamos ese sentimiento profundo en nosotros. Nos da gusto lo que ha venido pasando en los últimos, bueno, ahí, si no, allá voy, y voy. El Señor los bendiga, hermanos. Déjenme orar para concluir. Amado Señor, te damos las gracias por tu gran amor. Te damos las gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos las gracias porque tú eres el Dios de la esperanza, que nos llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir así. Llévanos más y más a esta perfección. Llévanos más y más a manifestar, por causa de Cristo, del poder del Espíritu Santo en una vida redimida, esta gloria que está en nosotros. Ayúdanos a ser tus seguidores, que te amemos y sigamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por hombres como Pablo, que nos dejan tanta enseñanza en nuestra vida. Ayúdanos a seguir este ejemplo, para la gloria tuya. Amén. Gracias, hermanos.